Granada es una ciudad con muchísimos cuentos, leyendas e historias. Obviamente no es la única ciudad del mundo y de España que tiene esos cuentos, pero cuentos de brujas también hay aquí en Granada. Y de esos cuentos y del que les voy a contar hoy, casi nadie habla. Y sobre todo porque fui testigo yo de cosas que me corroboraron que en realidad la casa donde yo viví, en una calle llamada El Aljibe de la Vieja, estaba totalmente embrujada. Especial de octubre, mes de las brujas. Yo viví en Granada, en un barrio hermosísimo que se llama El Albaicín. Recuerden que todos esos sitios en Granada fue el último, digamos, el último reino, o en Granada ocurrió el último reino nazarí, es decir, el último reino de las dinastías de los árabes que poblaron o invadieron España en el siglo XIII, siglo XV. Y en Granada, que estaba el reino nazarí, que fue la última dinastía que hubo de árabes que gobernaban en la zona de España, sobre todo en el sur. Por eso que Andalucía es el Al-Ándalus. Si hay algún andaluz por aquí, por favor, me perdonan que esté contando una historia, a lo mejor tenga sus errores porque no lo conozco al 100% y a pesar de todo conozco mucho la historia de donde vivo porque amo donde vivo. Desde hace muchísimo tiempo he estado investigando sobre Andalucía y más que todo Granada, que es donde voy a ir. Así que si tú estás pensando migrar, investiga todo de la zona donde te vas a mudar. Escoge bien la ciudad donde quieres estar porque te va a ir sumamente bien. Entonces, vamos a decir que Granada, la parte del centro, es como, no vamos a decir un valle como tal, pero digamos que son dos montañas. Una montaña que está enfrente, una cuesta, una gran montaña, grandísima, y una enfrente que está representada por dos barrios emblemáticos, el Sacromonte, que está como por aquí, y el Albaicín, que está como por aquí. Entre el Sacromonte y el Albaicín, enfrente está la Alhambra, que es una, digamos, ciudadela, que funcionó primero como fuerte, después como los palacios del rey y últimamente, finalmente, como el palacio del rey Carlos V. Entonces, en esos lugares, aparte donde hubo tantas guerras, hubo tantos encuentros, también había mucha de todos estos misterios y todas estas magias y todas estas historias de desencantos, de muerte, de besos, de enfermedades. Es una ciudad demasiado romántica, donde hubo muchas historias de amor, de desengaños, de mujeres que no la dejaron amar, amores que se tuvieron que separar de acuerdo a la guerra o la muerte o qué sé yo, muchísimas cosas. Aparte de eso, colindaron los árabes, convivieron allí también los judíos, muchas historias también. Y por supuesto, los moriscos, que eran los árabes que se habían tenido que convertir al cristianismo casi que por obligación, pero tenían mucho que ver con la economía y levantaron muchísimo la economía con
el cultivo y toda la actividad de la seda. De hecho, bueno, muchas de las cosas, mucho el presupuesto que salió para América, para poder pagar el viaje a América, estoy segura que salieron de allí. Y bueno, por supuesto, allí se vieron muchas cosas, creaciones de pócimas, mujeres que tenían mucha magia. Y por supuesto, muchachos, y al yo vivir allí, tan cerca, yo ahorita me mudé un poco más lejos, como a 15 minutos de allí, yo pude recorrer todas las calles del Albaicín, gran mayoría de las calles, porque subía caminando o a veces en autobús, pero casi todo me lo caminaba. Yo de las paredes yo percibía muchas cosas. Y por supuesto quise investigar y leer un poco más para descubrir todas estas cosas. Todas estas leyendas están en una página web. Se consiguen videos de gente que ha investigado, los mismos guías turísticos. Tú te encuentras con guías turísticos en todos los rincones y ellos planifican un tour. Y de hecho hay un tour que se llama Granada Embrujada que estoy loca por hacerlo y en algún momento ser guía de todas esas historias. Pero mi historia en particular me la viví con mucho amor. Yo viví en esa casa, se llama la calle del Aljibe de la Vieja. ¿Qué es un aljibe? El aljibe son pozos, una especie de pozos en donde obviamente ahí se encontraba el agua y son como una especie de arquitos que tienen como una especie de puertita y ahí hay muchos aljibes alrededor de ese barrio. Y bueno, como ustedes saben, o no sé si saben, los árabes construyeron digamos, tuvieron un proyecto muy grande, por lo menos allí en Granada, porque como montañas está la Sierra Nevada, toda esa agua que venía del deshielo de la Sierra Nevada, por una construcción de unas ingenierías espectaculares, todo se comunica con el agua. De hecho, cuando yo llegué a Granada, yo me tomé el agua de la fuente. Una gran maestra, mi maestra Lenis, que falleció en septiembre del año, hace como 2, 3 años más o menos, creo. Ella decía, cuando se vayan a la ciudad, tomen el agua del grifo. Pero, por favor, no se vayan a envenenar. Un agua que ustedes creen que sea sana, ¿no? Pero yo dije, yo me voy a tomar el agua de la fuente de la Plaza Santa Ana, que es una de las fuentes más divinas que hay. Hay unas que tienen como mucha arcilla, no es que estén sucios, pero tienen como mucho sedimento, entonces no es recomendable, que están prácticamente al lado de los aljibes. Casi todo el barrio del Albaicín, de todos esos barrios, no tanto de Sacromonte, Sacromonte son el barrio de las cuevas. Ahí conviven los gitanos todavía, hay tablao flamenco, bueno, no tablao como tal, cuevas flamencas que se presentan ahí. Tengo amigos que han bailado ahí y bailan ahí, cantan ahí, yo me la paso ahí metida. Eh, y ese barrio del Albaicín en sus caminos tiene muchas fuentes. Entonces, claro, la Sierra Nevada le manda agua, eh, baja por la montaña, llega a la Alhambra tiene todos esos ductos que en algún momento se los voy a enseñar para que vean, quiero hacer como esa ruta, no desde la sierra iré en febrero, espero ir en febrero, conseguirme una persona con carro que me lleve, porque yo no pienso, bueno, em, entonces todas esas agüitas que vienen de la Alhambra tienen unas fuentes y vienen y o sea, es una cosa increíble todo lo que puede bajar ahí y la ingeniería tan fuerte que hay allí. Entonces, claro, todo eso colinda, baja los ríos, todo, bueno, todo está como perfectamente diseñado. Esta calle donde yo vivía, nuevamente, se llama el Aljibe de la Vieja. ¿Qué pasa con eso? Antes de yo saber la historia, porque se parece mucho a lo que son las esquinas de Caracas, mi ciudad natal, que es que las esquinas se llaman que si esquina La Gorda, pelota, esquina La Gorda, esquina Pelota, esquina no sé qué. Y todas esas esquinas tienen una historia, por eso es que se llama así.
Coliseo, no sé qué, entonces todos tienen su nombre. Bueno, en ese caso, en el caso de estas calles, el Beijing se compone de calles muy estrechas, eh, plazuelas, o sea, son como, no parecen, no son plazas, pero son como plazuelitas, que es como donde están varias casas alrededor y como un espacio donde puede haber una fuente, donde puede haber un árbol, donde puede haber cualquier cosita, pero placeta del no sé qué. Y tienen nombres muy árabes. Y esa en particular, esa casa, no, esa calle no tenía un nombre árabe, pero tenía Aljibe de la Vieja. Me da muchísima risa esa calle porque, eh, bueno, la persona que me rentó, no voy a hablar de eso. No sé si ella en algún momento va a ver este video, me daría mucha pena. Bueno, yo le tengo mucho aprecio a ella también, pero era una persona mayor. Entonces había una conocida mía que decía que, ¿por qué le dirá la vieja? Será por la vieja que vive en esa casa. Que la chica ya no es vieja, ya no es mayor. Pero bueno, nada, todo ese tema de la vieja daba mucha risa. Y ella me alquiló un ático. Es un ático, una cosa súper chiquitititititita. O sea, yo caminaba, yo entraba a la casa y a mano izquierda había como un escaloncillo, un pasillito que tenía el radiador de la calefacción, un espejo. Para este lado estaba la habitación de Héctor, para este lado mi habitación, que yo en esa habitación hice muchos videos, muchos videos. Entonces, seguías en la casa, estaba ahí como una especie de guindadero de cosas. Yo ponía las bolsas de mercado ahí, ponía a Bridget, estaba metida ahí en esa repisita de madera como guardiana de mi casa. Estaba la neverita y un microondas. Pero así, o sea, tú dabas un paso, estaba la nevera. Dabas otro paso y había una tabla en la pared, había una pared y había una tabla que tú la bajabas así y era la cama, no, el comedor con dos banquitos. Subías, entonces tenías que subirlo para poder cocinar. Entonces, eh, ahí dabas otro pasito, enfrente estaba como una islita pequeñita, así como esta, pequeñita así, estaba una cocinita a gas con dos hornillitas y una tapa, la ventanita que se veía el alambre enfrente, pero el Generalife más bien, porque no se veía todo, sino el Generalife, que son unos jardines preciosos. Ahí en la isla hacía pan, pan, como dijiste que este pedacito así, y aquí había, estaba el fregador, una repisa, un estante arriba, al lado estaba una puertita de madera y estaba la regaderita y el bañito. Del bañito había una ventanita, pero mira, era un ático súper cuchi. Y era muy, muchachos, qué incómodo cuando los lugares son chiquitos. Tú no sabes lo incómodo que es porque tienes que hacer todo como apretadito. Y yo estaba muy estresada. Yo pasé días muy estresados allí. Aparte que la señora era bastante particular. Había una tensión muy fuerte, era muy fuerte todo. Eh, y empecé estábamos en una época, ya era verano, yo pasé 9 meses en esa casa y era verano. Detrás de esa ventana, mi ventana de mi cuarto, que yo la abría mucho, la abrí porque había mucho calor. Había más patio de esa misma casa, más patio, y había un muro y había otra casa que a veces ahí hacían como fiesticas, como para turistas y cosas, ponían lucecitas de colores, la gente cenando afuera, pero había unos cipreses gigantes, y en esos cipreses gigantes, muchachos, había toda clase de aves, unas cosas impresionantes. A mí se me paraban en la ventanita, en varias oportunidades se me pararon unos pajaritos pequeñitos. Y una cosa que en la mañana eso era, si no te gustan las aves, tú puedes decir insoportable, pero yo estaba encantadísima. Encantada, encantada, encantada. Eh, y bueno, por supuesto, cada vez que había luna llena, se acercaba un ave en particular
en la madrugada, 3 de la madrugada, me levantaba. Era lo único que, 3, vamos a decir, 3, 4 de la mañana, tampoco era porque como era verano, pues amanecía relativamente temprano. Ya después en invierno sí, sí, la cosa estaba un poco más ruda. Pero se ponía en uno de los cipreses a hacer un sonido extraño, muchachos. Yo que soy tan adicta y tan amorosa, tan amante de las aves, ese sonido jamás lo había escuchado. Él empezaba a hacer un ruido, esta ave, era así lo puedo hacer. Yo a veces imito aves y animales y acentos y cosas. Era como era como una cosa así, ay no, era como sí, como gutural, pero era como no, no, es que me va a salir como las palomas. Mire, muchacho, no me sale. Yo de verdad, lástima, lástima, lástima que yo borré los audios, porque yo lo había grabado. Uh, Oye, qué, qué friki ese sonido. Uh, Entonces, bueno, es ese sonido agradable. Era un sonido que yo inclusive lo grabé, empecé a buscar en YouTube, mira cómo es la lechuza, cómo hace la lechuza, cómo hace el búho, cómo hace esto. Eh, Sé que habían urracas y yo puse urracas, no, no es urraca. Sé que habían cuervos, pero no parecían cuervos. Yo sentía que era una ave muy grande, era muy grande y se escuchaba muy cerca, muy cerca. Yo decía, pero es que no puede ser que esta pedazo de ave, que no sé cómo se llama, no sé, es que es muy rara, porque claro, los cipreses están, imagínate que tu ventana está aquí, hay un patio gigante como que si es otra casa más, como esa distancia de otra casa más, un muro y los cipreses. Sabes que los cipreses son así como puyuitos. Y había muchos cipreses. Eso quedaba lejos, o sea, sí se escuchaba por la acústica y todo el tema, pero yo sentía que la bicha esa estaba muy cerca de mí, muy cerca de mí. Entonces, cuando yo empecé, mira qué loco, cuando yo empezaba a fijarme en el sonido, yo quería como concentrarme en el sonido, la vaina se escuchaba lejísimo, 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 lejísimo. Y sobre todo cuando yo intenté grabarlo, se escuchaba demasiado lejos. Pero cuando ya y a veces yo me asomaba en la ventana, sacaba el teléfono, yo no sabía qué carajo estaba pasando. Cuando yo ya desisto porque no la escucho más, yo me acuesto en la cama, que esa cama era incomodísima, pero yo estaba tan agradecida de estar en esa casa, en esa cama, sola, sin Héctor encima, libre, me sentía súper libre en el momento que me podía sentir. Cuando yo entraba a esa casa me sentía libre. Cuando salía era que me sentía así como que quería salir como rápido de ahí, a hacer mis cosas, pero yo me sentía súper libre. Era una hora en donde nadie me molestaba. Y entonces, cuando yo por fin me acostaba, que me arropaba, sabrosito, escuchaba la cosa pegada aquí a mi ventana y me pegué en el ojo. Uf, ya va. Y era como... Y así. Ay, no. Y yo decía, Dios, o sea, imagínense pero entonces, claro, era como pero ay, es una cosa rarísima. Y yo decía, ¿qué es esto? Entonces, claro, yo me levantaba, como que ya yo estaba como en vilo, estaba así como en otro mundo ya a punto de dormirme o amaneciendo también, era la madrugada. Amanecí, así como que ya va a amanecer y la broma yo escuchaba así. Claro, yo me despertaba y yo me acuerdo que yo soñaba, o eso no fue durante todos los 9 meses, eso fue ciertos meses de verano y ya al final, cuando yo
empecé a investigar cosas, fue ya como entrando ya, inclusive en esta misma época, entrando ya a octubre, con este tema del mes de las brujas, la cosa así, cerca de Samhain. Ya en ese Samhain, cerca de Samhain, ya la cosa era más intensa la vaina. Entonces yo me despertaba y entonces intentaba como, ¿sabes? Esperar como de repetición y se escuchaba lejos otra vez. Y yo, ay, qué yo me acuerdo que en ese momento, cuando yo descubrí ese sonido, yo, yo estaba como obsesionada. Yo quería saber qué era, qué ave, que de hecho cuando yo vivía en Venezuela, que yo descubrí que los halcones existían, existían en Venezuela, en Caracas, y ellos sobrevolaban mi edificio, yo los escuchaba, y a veces yo le preguntaba a la gente que se escuchaba, sobre todo los que tenían el piso más arriba, y no lo escuchaban. Y yo, bueno, a veces la única loca que escucha a esta gente. Después descubrí que eran halcones porque lo puse en YouTube también. Creo que había un programa o una app que te detecta el sonido de las aves. Yo no sé si yo no me acuerdo si lo descargué o no. Sé que hubo algo de eso o lo soñé, porque a veces yo veo cosas así y son como sueños. Entonces yo quería como, ay, pero yo tenía mucho sueño, estaba muy cansada. Yo en ese momento en verano, por ejemplo, esa primera parte, esa primera etapa, yo trabajaba hasta las 11 de la noche, pero contando que anochecía a las 10, muchachos. A las 10 ya se empezaba a hacer oscuro hasta que hacíamos el último pase hasta las 11 y a las 11 yo agarraba el último autobús y subía y a veces subía sola. A veces subía sola, muchachos, y es que yo no soy miedosa. Yo decía, tú estás loca, aquí no hay ningún turista, tú estás pasando por esta calle y nadie dice nada, nadie le tiene miedo, tú estás en esta... Y yo decía, bueno, Santa María Madre de Dios, yo pasaba por el barrio así, por la callecita, yo subía todo y yo decía, pero bueno, aquí no hay nada, o sea, yo no, a mí no se me apareció nadie. Una vez me apareció un bicho como de 2 metros porque aquí hay muchos africanos viviendo y son una gente súper amable. Y bueno, fuman marihuana hasta más no poder, pero algunos así, algunos no. Y se me acercó. Y yo decía, bueno, voy a ser asesinada a manos de un africano, nigeriano o senegalés. Aquí fue. Pero él me saludó así, me dijo buenas noches, así que yo, buenísimo. Pero no era por el color del señor, sino que era una sombra, o sea, no se asusta. Ese color da miedo, perdónenme. Y si se mete casi 2 metros, peor todavía. Yo no sé, muchachos, yo le he perdido mucho miedo a eso. Yo aquí estoy muy confiada. Si hubiese sido en Venezuela, yo me derrito de la vida. Aparte de eso, que también van en moto, yo les tengo como traumita a las motos por cosas que pasaron en Venezuela y han pasado que roban muchísimo con moto, robaban. Bueno, vamos a la casa. Entonces, esa era la dinámica. Yo me acuerdo que como yo estaba tan cansada que yo a las 11 mucha gente en verano eran las 10 y todavía era de noche, pero, o no sé, las 9 o qué sé yo. A ver, mentira, amanecía más temprano. Pero bueno, la cosa es que yo me levantaba muy temprano, hacía mis cosas, la dinámica, conecto, la tienda, aquí, no sé qué, el mercado, vamos a pasear, vamos a salir. Teníamos mucha acción. Eso que nos costaba salir de allí, ese hueco tan alto, porque era en la casa quedaba muy alto. Pero no sé, yo creo que salía más allá que ahora, no salgo casi. Y andábamos en esa dinámica. Yo me dormía, no, no era así. Ese es el lenguaje zombie, muchacho. Era como una respiración, como así tal cual. Me acuerdo que cuando yo vivía en la casa de mi mamá, mi casa natal, allá en San Martín, en Caracas, mi papá decía que cuando había como una lechuza o una especie de pájaro, mi papá decía, ese es el chaure. Y cuando el chaure canta, alguien se muere. Entonces él hacía como parecido, un poco más bajito, esta ave, este bicho o esta bicha era más estruendoso.
Claro, entonces, efectivamente, cuando ese supuesto chaure cantaba encima de la azotea del edificio del frente, que eran unos edificios más bajitos, alguien se moría, muchachos. Son unos cuentos del llano. Mi papá, mi abuelo era del llano. Y de los llanos de Venezuela. Entonces, claro, aquí era como la dinámica de que yo me quedaba medio así, medio dormida, así, y empezaba ese estruendo así en mis oídos a escuchar, porque es que yo estaba obsesionada por escuchar el sonido, cómo era que cantaba. Yo estaba fascinada, yo no me asustaba de la nada, no me asustaba de nada. Y andábamos como en esa dinámica, hasta que yo dije, mira, ¿sabes qué? Déjame tranquila. Yo no sé quién carrizo eres tú, pero déjame tranquila. Obviamente, finalmente pasó lo que pasó. Y una de esas noches, digamos que 2 noches después, yo sueño o hago un viaje en astral, donde yo voy volando, me voy como planeando así arriba, como un paneo del Paseo de los Tristes. Paseo de los Tristes eh, es un paseo, como una plazoleta grandota, donde prácticamente mi casa, yo bajaba así y ya estaba el Paseo de los Tristes. Que en el Paseo de los Tristes, donde yo cantaba con el grupo, arriba estaba la lámpara. Uy, no, me dio escalofrío recordar eso. Yo hago ese viaje y hago como que y aparezco así en la punta del Paseo de los Tristes, como el inicio. Se llama Paseo de los Tristes porque es el camino que hacía la gente con los carros fúnebres, la gente que ya fallecía, pasaban por ahí para subir un camino, pero yo no sé cómo hacían, porque eso es horriblemente largo y arriba, asqueroso, para subir por la cuesta de los chinos o la cuesta del Barranco del Abogado es sumamente alto, pero ellos se iban por ahí, por el Paso de los Tristes, quedaban como ahí estacionados y empezaban como a llorar al muerto, bla, lloraban, lloraban. Creo que había mujeres que lloraban y le pagaban para que llorara y eso se quedó el Paso de los Tristes. Pero eso no es nada triste, eso es un lugar muy hermoso. Si quieren que hagan muchachos de recorrido de este cuento, se los puedo hacer con muchísimo, muchísimo gusto. De la fuente donde yo bebía, del aljibe, la calle del aljibe, de todos los aljibes, de la fuente, del Paso de los Tristes, de todo, con muchísimo gusto se los hago. Y eso puede ir para miembros del canal o para Patreon, que acuérdense que voy a abrir un canal de Patreon, bueno, ya lo abrí, para que puedan ver estas historias buenísimas. Por una suscripción mensual irrisoria, creo que vamos a disfrutar un poco más de los contenidos, de los oráculos. Y muchachos, acuérdense que también está en Patreon el cuento detalladísimo de el capítulo número 2. Capítulo número 2 de la historia de Lucía con el grupo de los brujos, cuando esta persona la salvó Hécate de la muerte de su bruja interior. Bueno, bajo el paseo de los tristes en astral o en el sueño y consigo unas mujeres vestidas de negro, tapadas, así, árabes, musulmanas. Y yo empiezo a hablarles y les digo, ¿quiénes son ustedes? Porque tengo yo que verlas aquí, que tengo yo que ver con ustedes. Me dijeron muchas cosas. Me dijeron, sí tenemos mucho que ver contigo, tú tienes mucho que ver con nosotras, tú fuiste parte de nosotras en algún momento muy antiguo. Y en un momento dado se me cortó el sueño. Volví a soñar nuevamente y allí sí estaban ellas de nuevo y me llevaron a un sitio, me llevaron a un sitio como por ahí en Paso de los Tristes, como es recto así, ahí están entradas, entradas y entradas que tú puedes ir al Albaicín, muchachos, de cualquier entrada. Está el camino, está la Plaza Santa Ana, o sea, vine de Plaza Nueva,
y la parte de Santa Ana, Carrera del Darro, todo eso, entrar al Paso de los Tristes hasta arriba, después viene la Cuesta del Chapí y ya entraste al Albaicín. Pero en todo ese caminito que apenas cabe un autobusito, hay como subidas de restaurantes, de tablados, de casas, de cosas, hasta un asilo hay ahí todo. Que tú puedes llegar a mi casa en el Albaicín de cualquier lugar. De hecho, de la calle Las Teterías también puedes llegar ahí, de la calle Elvira. Esa parte árabe de la central de Granada. Ay, muchachos, es que yo amo este lugar tanto. Lo amo, lo amo. De verdad, si tienen oportunidad de viajar, tienen que venir para este lugar, porque es un lugar, y yo les voy a hacer el tour y les voy a contar todas las historias que yo me sé, que todavía me faltan muchas historias. Esas mujeres me llevaron como a uno de esos lugarcitos, uno de esas calles paralelas, eh, y me llevaron, ellas se quitaron como todo el manto y se quedaron todas vestidas hermosísimas de colores. Empezamos a danzar, empezamos a hacer muchísimas cosas y de repente estoy como viendo todo lo que está pasando, observando, agradeciendo el contacto, todo, y empieza a sonar algo. Empiezan a hacer ellas así. Empiezan a hacer el sonido en el sueño. Y cuando me despierto, tengo al ave, tengo el sonido del ave así haciendo. No estaba en la ventana, muchachos, no, no les voy a caer a cuenta, no estaba en la ventana, pero se escuchaba muy cerca. Entonces, ¿cómo yo lograba escuchar eso tan estruendoso en mis oídos mientras yo dormía? Y cuando yo me despertaba, había un silencio, pero sepulcral. No había nada, nada, nada. No se escuchaba nada. Yo estaba así. Y de repente se escuchaba una cosa rara. Y yo, ¿qué es lo que está pasando? No entiendo. Bueno, yo dejé eso así, no me desesperé. Yo dije, bueno, pasaron unos cuantos mesecitos, vamos a decir. En agosto se acabó, en agosto, vamos a decir antes de agosto se acaba la cosa, el verano. Bueno, sí, junio, tal, no sé qué, ya empieza como a refrescar un poco y comienza el otoño, después del 21, 23 de septiembre. Vuelvo a soñar, vuelvo a escuchar, mejor dicho, el estruendoso sonido y no era tan seguido, fue solamente ese momento nada más. Y yo dije, no, esta vaina, qué locura es. Por cierto, cuando me mudé aquí, cuando me mudé la escuché algún sonido parecido en febrero, pero bueno, eso no tiene nada que ver. Y yo empiezo a investigar. Yo dije, ¿por qué se llama? A mí se me ocurrió, pues, ¿por qué se llama el aljibe de la vieja? ¿Qué es eso? Ah, bueno, en ese tránsito de la vieja, yo tuve que hacer limpieza, yo hice registros akáshicos, yo pregunté, en esa casa vive el alma de un viejo, de un señor que perteneció ahí, que creo que es el bisabuelo del dueño de la casa, bla, bla, bueno, un poco de cosas. Y yo pregunté, el viejo estaba, porque es que yo me tenía que mudar y yo no me iba. Y yo le decía, no, no puedo hacerlo, dame 3 meses más, dame 3 meses más. Y yo decía, hay algo aquí que me tiene retenida. Y era ese viejito, pero no se presentaba ni acechaba ni nada, sino que era el alma de ahí, pues era el alma y la persona dueña de esa casa. Y yo pregunto, y había como una dinámica ahí entre un alma de una mujer que expulsaba a la gente súper rápido, como que le hacía maldad, le hacía cosas. A mí me pasaron muchas cosas en sueño, se me desaparecían cosas. De repente la señora hasta le daba como la furia y me quería botar de ahí. Muchas cosas locas. Y me meto a la página y averiguo la aljibe de la vieja. Hay una página oficial del Albaicín y encontré otra información en otro lugar donde relataban por qué esa calle se llamaba así. Nosotros cerca de ahí vivía efectivamente en esa cuadra, no en esa casa, porque esa casa la construyeron fue mucho después. Estoy hablando de
mucho, mucho, porque ahí, muchachos, las casas son, le dicen cármenes, cármenes. Entonces los cármenes son unas casas que tienen siempre como un patio central con una fuente y son casas de varios pisos. Es como decirte, como si fue, no es que no es una vecindad del Chavo, no es una vecindad, es como un Carmen, es una casa que tiene como varias casas en una y en el medio siempre hay un patio y una fuente y todo, es un Carmen. O sea, no sé cómo, es como, imagínense que no es una mansión, no son mansiones, pero son cármenes. Entonces, como la construcción es igualita. Entonces, como son edificios así y hay como una cosa destechada en el medio, que en el medio hay una fuente. Bueno, ese terreno es grandísimo. Lo dividieron en dos, pero se supone que la vieja en cuestión vivía en la otra esquina de allá, que eso ya lo están, es otro Carmen, están haciendo cosas. Pero en realidad la calle de la vieja es este, porque está el aljibe y está la cosa. La calle del aljibe de la vieja es como, hace como U y terminaba donde yo vivía. Hay un portal, un portón grandísimo, un camino, estaba el patio ese, que no tenía fuente ni nada en ese momento, no tiene, y está el edificio como tal y el ático arriba. De mi ático se veía para todos lados. Y se veía para el aljibe. Yo a veces me ponía conector ahí, él fumaba su cigarrito, yo me ponía. Esta vieja en cuestión tenía una mata, un árbol hermosísimo de dátiles. Y los chiquillos, la gentuza, la gente le robaba sus pobres dátiles a la señora. Muchos dátiles caían a la casa, las casas de al lado o para la calle, y ella se molestaba. Entonces ella hizo un conjuro, hizo algo en esa mata que dijo, la gente que me vaya a robar mis dátiles van a quedar envenenados, les va a dar una enfermedad, les va a dar una... Ella hechizó ese árbol con alguna cosa. Entonces cuando caían al suelo, cuando alguien se los robaba, terminaban enfermos, terminaban no sé qué. Y bueno, empezaron a decir que esa vieja era bruja. Y yo, Margie, ¿cómo no vas a caer en una casa de la bruja? Y al parecer, bueno, la señora al final muere y ella murió muy molesta porque al final ese árbol parece que se secó y perdió su gran árbol preciado y bueno, la burla, la gente empezó a señalarla, tú sabes. Y finalmente ella muere, pero dicen que no murió, sino se convirtió en un ave grandísimo, muy parecido a un búho o muy parecido a una lechuza. Entonces yo visité, yo fui, me da mucho sentimiento porque después de eso me da, me da sentimiento porque de alguna manera tuve como ese privilegio de ser visitada prácticamente por ella. Porque sí, yo estoy, siempre he creído que los seres humanos, por supuesto que pueden reencarnar en animalitos. Y siempre se ha dicho que hay aves que son brujas. Hay muchas historias así. Me imagino que en México hay millones de brujas, que de hecho en la zona de Mérida, en Venezuela, le dicen que ay, por aquí pasa, ponen las brujas. Se ponen las brujas y acechan en los techos, se caminan por el techo. Eso yo lo viví cuando yo hice las meditaciones. Ese es otro cuento. Ay, bueno, les voy a contar eso después. Ese es un cuento muy interesante y es muy terrorífico también. Creo que se los conté en alguna oportunidad, pero no detalladamente. Como aquí hay gente nueva, no se van a devolver para otros videos, pero se los voy a volver a contar. Dicen que sí que en Mérida no le dicen aves o lo que se le dicen brujas. Y cuando la gente siente en el techo la presencia de esa bruja, que es un ave realmente, que forma de ave, pasan desgracias. Pero bueno, eh, yo empecé a leer la historia, que la historia es súper breve. Ella dicen que se convertía después que ella falleció y que obviamente ella fallece con su árbol.
porque el árbol ya no existe, la gente empezó a decir que la bruja les aparecía en forma de forma o en ese canto particular de los búhos o las lechuzas o quién sabe qué ave, porque yo no encontré ese sonido por ningún lado. De verdad, muchachos, un sonido raro. Yo se los hago, pero no, no es lo mismo. O sea, es como. Entonces, yo después que leí la cosa, yo me quedé como esperándola, ¿sabes? Yo no sé, yo le agarré como cariño. Y yo me quedaba como esperándola, esperándola, y yo no aparece, y no aparece. No, no se sabe dónde está el sonido. Creo que a lo mejor hará a su aparición en ciertas épocas del año, digo yo, no lo sé. Y me sorprendió mucho, me da como sentimiento. Yo creo que es también por todo lo que yo viví en esa casa, por lo que estaba viviendo, lo que estaba pasando yo en mi vida, que era una paradoja muy fuerte porque yo amaba esa casita. Yo amaba porque fue mi primera casita, o sea, fue mi primera casita donde yo pagaba mi alquiler, donde yo eh, tenía mi espacio, tenía mi rinconcito. Yo amaba subir para el Albaicín, decía, vivo en el Albaicín, de repente no es lo que yo soñaba de que en el balcón de mi casa se viera la Alhambra completa, pero había un pedacito y se veía súper lejos. Pero yo estaba muy agradecida por ahí. Y bueno, las cosas que pasaban en esa casa eran incómodas. Yo sé que la persona quería que yo me fuera rápido de ahí, estaba incómoda conmigo, no sé, conecto, qué sé yo. Pero bueno, había mucha tensión en ciertas cosas, había como que no quiero que, o sea, quería como mi privacidad y mis cosas yo misma, como las tengo aquí, pues que a mí la casera ni me llama, ni me toca, yo le doy su dinero y ya está, y ella, gracias, gracias. Inclusive con inmobiliaria, la inmobiliaria jamás me fastidia ni nada, yo estoy tranquila aquí. Y fue una cosa muy, no sé, se desapareció de mí. Me da mucho sentimiento por todo lo que estaba viviendo en esa casa. Se me sumaron muchos recuerdos, porque yo, como, ay, no sé, se los dije otra vez, yo amaba a ese sitio. Fue para mí como un sueño, ¿no? Y aunque amo este piso y amo esto, lo amo con locura, no, estoy como muy alejada de toda esa magia, porque yo me la pasaba soñando, me la pasaba sintiendo cosas. Increíble, muchachos, increíble. Esas paredes, lo que decían, lo que hablaban, bueno. Bueno, ya, me voy a esa casa, la dejé limpia, la agradecí, la limpié, que la dueña se quedó así como que esta mujer, no puedo creer que esta persona me dejaba esta casa tan limpia. Toda se la dejé, pero que eso daba gusto. Yo creo que más limpia de lo que yo la encontré. Y bueno, nada, pasó eso. Llegué a este piso y lo primero que hice esa misma noche, no sé si la primera, segunda o tercera noche, fue escuchar. Escuché, escuché en la. Yo sé por qué estoy llorando. Yo tengo que descubrir qué es lo que tengo yo de conexión con esa gente. Eh, Me toca mucho porque yo siento que la historia tiene mucho que ver también con el tema de tu lugar. Yo siempre he tenido esos temas de cuándo voy a tener mi lugar, cuándo voy a tener mi propio espacio, cuándo voy a estar libre, cuándo voy a estar sola, cuándo voy a poder hacer lo que quiero. Y digamos que aquí lo encontré. Y es como recordar que hace un año aproximadamente todavía yo estaba allá. ¿Y qué me iba a imaginar yo que iba a estar yo aquí en este piso? Todo lo que te puede enseñar la naturaleza. eh, Claro, esto no tiene mucho que ver con el cuento, pero es como, ¿quién es ella? O sea, ¿qué ave es? Yo quise descubrirlo en algún momento. A lo mejor la misma Hécate.
quién sabe. Porque acuérdense que yo les conté una vez que cuando yo me iba a mudar a esa casa, yo soñé que yo había visto como una puerta. Que a mí me dijeron, cuando tú veas una puerta, es ahí. Yo estoy bajando de un ensayo que era muchísimo más arriba, era un barrio que se llama Asa Grande. Cuando yo voy bajando, veo un perro chiquitico, así todo, y yo le iba a hacer cariño, pero más atrás había una gente que, que tenía, o sea, los dueños del perro, había otro perro, que ese perro negro, grandote, fue el que se puso así como celoso y dijo, no, ella es la que me va a acariciar a mí, a ti no te va a acariciar. Y lo acaricié y yo no pillé, muchacho. Y yo siempre le pido a Hécate por estas encrucijadas, por las mudanzas, porque llévame, sácame de aquí. Y cuando yo estoy buscando el piso, perdón, cuando yo estoy buscando el piso y consigo y me di cuenta que había un aljibe, otro aljibe, que voy a hacer ese recorrido, muchachos. No sé si quieran, háganmelo aquí, háganme díganme que sí. Ese aljibe, porque acuérdense que habían varios aljibes, era como el aljibe y había como un muro. Y ahí estaban sentados los dueños de los perros. Cuando yo por fin me voy a mudar, que obviamente yo fui a ver la casa a pie, por Paseo de los Tristes hacia arriba. Cuando yo me voy a mudar, cuando ya yo me mudo, que pago, el taxi me va a llevar por ahí para entrar ya con la mudanza por la parte de atrás bueno, de la casa, porque yo tenía que como que caminar toda la calle de la vieja, por allá abajo por el vecino, pero yo entré por el otro lado. Cuando el taxi, muchachos, está bajando, era el aljibe donde yo había visto a los perros, específicamente al perro negro. Écate. Y yo dije, claro, Écate me estaba avisando que yo iba a conseguir la casa porque yo le decía, Écate, dame una señal al vecino, déjame vivir aquí, tocar los muros, yo quiero vivir aquí. Y justo pasas ese aljibe, le das como la vuelta así, el auto se mete y baja a la calle donde está el aljibe de la vieja, en realidad. Esta historia me la he disfrutado muchísimo, muchachos. No sé qué piensen, escríbanme y nada, nos vemos en el próximo capítulo. Les voy a poner el enlace aquí de la historia oficial, no la que yo investigué, pero le voy a poner por lo menos el artículo para que lo lean. Y nada, si quieren en Patreon que les haga el recorrido por todos esos lugares, se los hago con muchísimo gusto. Chao, chao.